Mirar el fútbol no como práctica deportiva, sino como fenómeno sociocultural, ofrece algunas claves para pensar la sociedad. Los aportes del antropólogo jujeño Federico Fernández ofrecen algunas líneas para pensar un fenómeno que está en la agenda pública, el fenómeno de la violencia en el fútbol. La idea de pensar al fútbol como una imitación de los conflictos que se están dando dentro de la sociedad es una idea que comparto porque yo personalmente la he podido ver, digamos, a lo largo de la investigación. Y el fútbol es como un gigantesco escenario en el que se representa de manera más o menos ritual todas estas tensiones no resueltas de la sociedad, no del fútbol. Se puede expresar conflictos vinculados con la situación de clase social. Se expresan conflictos vinculados con las identificaciones territoriales, lo local versus lo no local. Y hay también conflictos vinculados con las cuestiones étnicas, digamos. Yo creo que las diferencias comienzan cuando entran a discriminar o a hablar mal o a relacionar a un hincha o a tal hinchada con países o con colores, y creo que ahí es donde comienzan los problemas. En la cancha y en las tribunas, en las gradas, se expresan las identidades diversas que conviven en la sociedad. Se lo da a conocer como si fuese un mito, de temor, de que a la mujer que venga le puede llegar a pasar algo. Aquí en Jujuy, en platea y en preferencial, vienen muchas mujeres. No ha pasado absolutamente nada. A veces tienen un poquito de temor, porque es un mito. No es un mito acá en Jujuy. La violencia se vive en todos lados. Yo creo que ningún lugar está ajeno. Jujuy es uno de esos. La cancha sí es un lugar de violencia porque la gente toma ir a ver un partido de fútbol para descargarse. En sí la cancha no es generadora de violencia. Los que generan la violencia para mí son los mismos fanáticos que están un poco en el extremo, ¿no?, de lo que debería ser prudente. En todo partido de fútbol que tenga público se juegan dos partidos. El partido en la cancha y el partido en las tribunas. Y habitualmente tienen muy poco que ver entre sí. El fútbol es también un dispositivo para pensar quiénes somos, cómo somos, qué es lo que somos, a quienes reconocemos dentro de lo que entendemos como nosotros y quiénes son nosotros. El hincha es el alma de los colores de cualquier club. Llora, se emociona, da lo mejor de sí a cambio del triunfo de su equipo. Yo creo de que no vería un equipo de fútbol jugando sin hinchas, con un estadio vacío. Me parece a mí que es el alma de los colores de un club. El hincha es el que viene a la cancha, el que paga su entrada, el que paga su transporte para llegar, que muchas veces viene acompañado por algún hijo, viene, por ahí sufre, tiene algún desahogo de algunos problemitas que pudiera tener, ya sea en su parte laboral o familiar,
con insultos, pero sin llegar a la agresión, sin llegar al daño, como es el caso de los barra brava. Ambos universos, o sea, tanto el hincha como lo que yo caracterizo como barra brava en mi tesis, son sujetos pasionales, digamos, ¿no? Por el fútbol. Hay barras que se exaltan lo que es dentro de un partido de fútbol y queda ahí en el partido de fútbol. Y hay otros que están la violencia en lo previo, en el partido y después del partido. La convivencia entre nosotros y los otros, muchos otros, adquiere diversas formas. Se debate entre la armonía y la tensión. La violencia expresa una agudización de las tensiones y la cancha es muchas veces el escenario donde se manifiestan las rivalidades entre nosotros y los otros. El barra es aquel que quiere sacar provecho de una situación deportiva. El barra es aquel que pretende ser sostenido a través de la presión, por la dirigencia, logrando favores. El barra brava es el que lucra con un espectáculo deportivo para provecho propio. En una palabra, el barra brava es un delincuente. Esto es, de un conjunto de individuos con características de sistema, de grupo, y que venden sus servicios de violencia, por llamarlo de alguna manera. En general, la mayor parte de los que nosotros encontramos que participaban como compradores de ese insumo eran los políticos. Pero no solo los políticos de la política local, sino también la política de los clubes. El barra es tan pasional como el hincha es tan pasional como el barra, pero la barra en términos sociológicos tiene estas características que yo marcaba recién. Es decir, va a la cancha, siente al equipo, pero al mismo tiempo, a finales de la década del 90, repito, es una persona que no tiene trabajo. El crecimiento de la pobreza y de la desocupación por un lado, y por otro la necesidad de forzar una adhesión a veces coercitiva a la política cada vez más desprestigiada, parecen ser algunos de los factores que explican el accionar de los barra brava. A partir de realidad de mediados de los 90 hacia finales de los 90 del siglo XX, aparece una organización de hinchas que, como bien nombraba, se llama la Banda del Expreso Azul. La hinchada del Expreso Azul se ha caracterizado por ser una banda que no solamente tiene problema y rivalidad con lo que es los equipos de Salta, que la rivalidad entre Jujuy y Salta en lo futbolístico es amplia con todos los equipos, sino también con equipos de acá que integran la Liga Jujeña de Fútbol en Ciudad Capital. Han tenido incidentes cuando van los equipos como Cuyaya, Lavalle, el mismo Gimnasia, Zapla, Talleres de Perico a disputar los partidos. Siempre ha habido incidentes. La barra de Talleres de Perico se ha caracterizado por eso en todos sus partidos, que lamentablemente la violencia esté presente. Sabíamos concurrir a algunos clásicos, el clásico sobre todo era con el Club Gimnasia y Esgrima y Talleres, era el de mayor afluencia, el de mayor convocatoria. Se hacía bastante difícil porque realmente el comportamiento que tenía ese tipo de hinchada en ese tiempo dejaba mucho que desear y hasta mucha gente corría hasta peligro. La gente de Talleres de Perico no es ajena a lo que venimos diciendo, que es sentimiento sobre los colores. Perico es una sociedad donde hay una mixtura cultural que la enriquece y que revela una complejidad que se debate en tensiones. En ese entramado cultural se inscribe Talleres de Perico, que también refleja en su interior retazos de memorias e identidades diversas. En Talleres, la Banda del Expreso Azul, la hinchada más pesada, la barra brava, tiene también marcas de identidades socioeconómicas y culturales. Cobija a quienes en los 90 y hasta por lo menos el año 2001 se vincularon con la política local para vender su fuerza de choque. La aparición de esta organización de hinchas con características particulares, que es la Banda del Expreso Azul, que yo trabajo hasta el 2001, hasta el año 2001, se dan en un contexto económico y político muy particular a nivel nacional y a nivel local también. Digamos. Recordemos que
es el momento de auge del neoliberalismo, digamos, donde la situación de marginalidad es extrema. En Perico había 2 hinchadas. En ese tiempo, cuando yo cumplí 17 años, había 2 hinchadas. Que bueno, que un líder, esa hinchada cayó preso por tráfico de cocaína. Entonces, a los 17 años nosotros empezamos a ir a la cancha y la hinchada vieja esa ya no iba. Entonces nosotros empezamos a ocupar el lugar de ellos, aún siendo chicos, un grupo de 15 chicos, entre 15 y 18 y 19 años. ¿Qué características tiene esta banda del Expreso Sur que diferencia de otras organizaciones de hinchas a lo largo de la historia del club? Que si bien son hinchas organizados, militantes, que sienten la camiseta igual que los otros hinchas históricos, están vinculados a determinados sectores políticos dentro de la ciudad. Siempre estuvimos ligados al gobierno de turno que hubo allá en Perico. Siempre el intendente o los concejales o las personas viejas o la gente de la política que siempre se acerca a las masas para sacar algo de rédito, para sacar un voto, para sacar algún apoyo, todo eso. Y bueno, nosotros aprovechamos eso, pero no aprovechamos como para enriquecernos nosotros, para tener dinero nosotros. Yo trataba de buscar siempre el negocio, de viajar, por ejemplo, de venir a San Salvador y que algún político, alguna persona adinerada de Ciudad Perico pueda financiar el viaje, pueda financiarnos con la entrada, pueda financiarnos con la comida, pueda financiarnos con el alcohol. Lo que encontramos es que había barras bravas, la de Talleres de Perico concretamente, que se dividía en 2 o 3 grupos operativos que trabajaban para distintos candidatos, dentro de la interna de un partido o en partidos distintos. En particular en Talleres siempre se trata de ayudar, qué sé yo, a alguien que se está postulando para gobernador, para intendente. Siempre se ven en las tribunas remeras. Algún jefe, alguna organización barrial, hincha de algún equipo, ha llevado la gente de la organización a la misma cancha también a alentar, que no es malo, ahí se torna algo positivo, ¿no es cierto? Por lo que se sigue llevando gente a ver un partido de fútbol, pero ahí tendríamos que diferenciar lo que es el sentimiento y lo que vendría a ser estar ahí por obligación, ¿no? La violencia existe en el fútbol y en todo ámbito, en todos lados. Y creo que eso hace que mucha gente no asista a la cancha. Bueno, los barra brava siempre asisten a nivel, pero lo que pasa es que está mal el sistema, digamos, a través de la AFA para abajo. Si hay violencia en el fútbol podemos generalizar. Si no se arregla de arriba, digamos, los clubes siempre van a seguir sufriendo. Hay mucha gente como padres con hijos que no pueden ir por temor a eso. A la barra brava que se cruzan y pelean. Ya sea la violencia verbal, la violencia física, se demuestra en las canchas. Pero hay también una violencia, la del Estado, que detenta el monopolio de la fuerza que ejerce, se supone de manera regulada, a través de instituciones como la policía. Pero a veces la policía, la cana, la yuta, es la más brava de las barra bravas. No, hubo mucho hecho de violencia, generalmente cuando se daban los partidos que uno los llama clásicos, por ejemplo con la provincia de Salta y sobre todo en lo que hace Central Norte y Juventud Antoniana, que muchas veces se dieron dentro del campo de juego y otras veces también se dieron en los alrededores del estadio. Y las acusaciones son permanentes y varias en Jujuy, en todo el país, es que la policía, y esto te lo dicen los hinchas de Independiente, los hinchas de Racing, los hinchas de Gimnasia de Jujuy, los hinchas de Talleres de Perico, la policía actúa muchas veces como la peor de las barras bravas. Había un policía que tenía un tatuaje acá, en el costado, que tenía una cara de un lobo. Entonces se arremangaba y decía, yo soy hincha de lobo y a usted le voy a dar. Y bueno, los changos se cagaban de odio y le decían, bueno, a vos, hijo de... Insultaban, le decían, bueno, a ver si me va a dar, vos hincha de lobo, hijo de p***. La policía de San Salvador, o sea, la policía de esta ciudad era tranza con las hinchadas de la ciudad.
O sea, no es que la gente de la valla nosotros nos haya quitado una bandera. ¿Sí? Entonces los policías nos robaron eso y cuando nos devolvieron nos faltaban cosas. Entonces después jugamos en Perico con este club, con Lavalle. Y bueno, la gente de Lavalle entró por la puerta lateral al ingreso Perico en la cancha de Taller y entró con las banderas de Taller. O sea, fue una entregada total, o sea. Cuando la policía es la que permite eso y está apoyando, aunque no lo diga decisivamente a un bando, está actuando como una barra brava. Digamos, como la barra brava que sirve de paraguas a las otras dos que están enfrentándose. Y no es necesario que haya una participación efectiva mayor, no es necesario que haya gases, ni es necesario que aparezcan los perros, ni la montada. Ese solo hecho ya es suficiente. De adentro de la cancha el jugador por ahí está concentrado en el mismo partido y bueno, cuando suceden estas cosas como que te despiertan un poco y empezás a ver que esas cosas suceden, no solo suceden dentro del campo, digamos en las canchas, sino que suceden en el día a día, en la sociedad y que no es bueno y se refleja en el fútbol, que es el deporte más popular que tenemos. La violencia en el fútbol habla de una sociedad con tensiones no resueltas, no reguladas. Habla de una sociedad con enormes deudas sociales, económicas, políticas y culturales. Habla de todo lo que hay para hacer. El fútbol construye un gran escenario donde se reproducen las tensiones que nos habitan. En la cancha y en las tribunas, en las gradas, se expresan las identidades diversas que conviven en la sociedad. Todo esto no es originario del fútbol. En realidad, originario del fútbol hay muy poquito. El juego y poco más. Todo lo demás está en la sociedad. Pero son muertos, los que están ahora son muertos. O sea, es como ahora es más negocio. O sea, ellos van, hablan con el presidente de Taller y le piden 100 entradas. Entonces, yo salgo con las 100 entradas y ya me están pidiendo todo. Hay como 20 agrupaciones y todas me están pidiendo 10, 10, 10, 10. Entonces yo lo reparto para no tener quilombo con ellos, 10, 10, 10, 10, 10. Entonces, ¿qué hacen ellos? Cuando juega el domingo, van, se paran el coto y las venden. No le dan a su gente. Acá en Jujuy antes no era tanta la violencia y de a poco ha comenzado en muchas hinchadas que han estado siendo violentas. Antes siempre era la hinchada, como te decía, la de Talleres, la de Gimnasia, que Gimnasia ha tenido muchos problemas de interna en las distintas hinchadas, tanto en la Lobo Sur como en la Lobo Norte, pero eran partido tras partidos en condición de local que habían incidentes. Lo mismo en el Estadio de la Tablada, cuando se juegan partidos de la Liga Jujeña, incidentes. Sí, la verdad que por ahí puede haber crecido un poco, nada más que ahora se lo hace más público. Pero como te digo, eso puede ser generado, la violencia puede ser generada por el alcohol, por la droga, así que yo creo que pasa por ese lado. Pero bueno, son sentimientos de los hinchas que por su equipo dejan todo y bueno, yo creo que más que nada es por eso, por el sentimiento que ellos llevan en la camiseta y en el corazón, por eso es lo que genera esa violencia, ¿no? Sí, hay mucha más violencia de la que había antes. Antes había código, o sea, vos chocabas con la gente de Salta y chocaba y ese domingo te reventaban a golpe y ahí ya no pasaba más nada. Ahora vos te chocas con una hinchada y el quilombo lo trasladan al boliche, a la terminal, al lugar de trabajo, a todos lados, o sea, el quilombo sigue. O sea. No es un problema del fútbol, sino es un problema social. Venimos en decadencia hace una gran cantidad de años en lo que es la sociedad, la educación. La gente tiene urgencias hoy en día que quizá años anteriores no tenía. Precisamente por eso el fútbol argentino y las hinchadas argentinas son distintas del fútbol brasilero y de las hinchadas brasileras, o del inglés, o del italiano, o del español. Porque las características mismas de esa sociedad y los núcleos de tensión de esa sociedad son distintos. Y lo que está en juego en el fútbol es ni más ni menos que eso. O sea, los núcleos problemáticos que cada sociedad descubre, encuentra, identifica.
Si no existían sectores políticos que necesitaban la fuerza de violencia, la fuerza de apriete, no existían, creo yo, sectores de barra que se dediquen a eso, digamos, ¿no? Tal vez parte de la solución sea aprender a reducir las tensiones, o aprender a regularlas, o ayudar a que se expresen de formas productivas. Viene aquí a tratar de hacer ver en la cancha cosas que él tiene adentro, que puede corregirse, pienso yo, desde chico. Yo pienso que los clubes principalmente tendrían que trabajar en función social de la cosa, desde chico. A nosotros desde los 5 o 6 años nos tendrían que trabajar en los valores, en la educación, en la cultura, nos tendrían que dar sentido de vida. Y bueno, es un tema muy delicado porque tendríamos que ver una cuestión muy cultural, de educación, ya tocar puntos mucho más importantes y graves. ¿Se puede solucionar? Sí, tiene solución, pero bueno, tenemos que ver, como te dije recién, la educación, ¿no? Que es lo más importante a la hora de reaccionar y de ver que el rival no tiene por qué sufrir una agresión, el hincha, el jugador, por un barra brava, ¿no? Si queremos mejorar o cambiar todo lo que es el problema de violencia en el fútbol, tenemos que ponernos los pantalones todos y sacarnos la careta y bueno, tratar de la gente que no va a ver un espectáculo de fútbol, que se quede en la casa o que se dedique a otra cosa. Esperemos de que poco a poco se pueda ir sacando esta gente para que la gente que realmente le gusta el fútbol y que es hincha de verdad, la que le hace bien al juego, pueda concurrir tranquilamente a un estadio. Es un conjunto de todo. Tiene que ayudar la seguridad en las canchas, mejorar más de lo que ya está. Y también tiene que ver con las dirigencias de todas las instituciones. De una vez por todas se tienen que juntarse y ponerse todos de acuerdo para tratar de erradicar a los barras de la cancha, que por la sociedad tan violenta que estamos viviendo, yo creo que esto en vez de mejorar va a ir empeorando cada vez más. Cuando yo investigué, ser barra significaba una cosa. Hoy, que yo considero que han cambiado ciertas cuestiones políticas, económicas de la provincia, ¿qué significa ser barra? ¿O por dónde actúa el barra? Sería otra pregunta, digamos, ¿no? Que sale del esquema de mi tesis. Yo creo haberla contestado en mi tesis. ¿Qué significaba ser barra en ese momento de marginalidad, de neoliberalismo, de política, de fragmentación política local? Pero hoy, bueno, habría que rearmar una pregunta para eso. La cancha y las gradas son solo escenarios donde se actúan los conflictos que están en la sociedad. La violencia en el fútbol revela un relato que se ofrece para la interpretación. En la espectacularidad de la violencia en el fútbol hay una oportunidad para decodificar los signos de época, una oportunidad para mirarnos, para reconocernos, para cambiar y actuar.